Haciendo Cuentas con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Otro programa de Haciendo Cuentas. Y hoy vamos a hacer cuentas con un invitado muy especial con quien platicaremos sobre cosas interesantes y solo para que ustedes se hagan una idea, economías criminales. Haciendo cuentas, ¿cuántas personas habrán involucradas en una economía criminal? No estoy hablando del país nuestro nada más, estoy hablando de una economía criminal que se manifiesta, que se usa, que se realmente pasea por todo el mundo. Y hoy pues tenemos un invitado muy especial, experto en esos temas e incluso autor de algunos libros relacionados con el tema. Así es que voy a presentarles al doctor quien nos acompaña hoy, Víctor Guerra. Así es que Víctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Sabíamos que estás corriendo, estuviste hoy en la mañana en una reunión con Cámara de Industria, te fuimos a traer para hacer el programa, te devolveremos a ver qué más podemos hacer. Víctor, bienvenido. Gracias, Carlos, para ti, para tu gran audiencia, como siempre, un placer estar aquí en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, y poder compartirles lo que este servidor viene analizando, revisando, como tú bien lo has dicho, en el tema de la economía criminal, que no es un tema exclusivo de Guatemala, pero que sí aprovecha las ventajas del sistema guatemalteco, de la sociedad guatemalteca y de la posición geográfica estratégica que tiene Guatemala, sin duda alguna. Ya que mencionaste esa posición geográfica estratégica, y hoy que hemos sido pues prácticamente, diríamos, denunciado por la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, donde señala que el Cartel de los Soles tiene un tránsito hacia Estados Unidos y que tiene que pasar por Guatemala. Respecto a eso y en tu análisis, ¿cómo lo ves? ¿Será cierto o será que la señora está exagerando? Para nada es una exageración, y te lo digo con conocimiento de causa, porque cuando yo estaba dedicado casi exclusivamente a la prevención del comercio ilícito de una empresa tabacalera, aprendí de primera mano todo lo que es esa ruta del comercio ilícito con un producto que es favorito de la organización criminal, como son los productos de tabaco, pero que también pueden ser las bebidas alcohólicas, que también puede ser el tema de la minería ilegal, el oro, el cobre, ahora muy de moda. Pero obviamente no es ninguna exageración, porque en esa cadena de valor, ¿sí?, en donde en el caso de productos terminados tienes por supuesto una máquina a todo vapor que se encuentra localizada en Asia, China, Camboya, Vietnam, etcétera, ¿verdad? Corea del Sur, eso es así, que transita medio globo, que aterriza en Panamá y que obviamente sigue su ruta, yo te diría, como siempre se ha dicho, ¿no?, la ruta de la seda, ¿no? Esta es la ruta del comercio ilícito, en donde Guatemala juega un papel fundamental. No olvidemos que Guatemala tiene un vecino tremendo, Belice. No olvidemos que Guatemala tiene un vecino apetecible, México. Entonces, claro que sí, Guatemala tiene que lidiar, y yo creo, fíjate, Carlos, y con esto termino esta apreciación, mucho se habla de Panamá por el canal, y que obviamente tiene un rol fundamental en la región, en el continente, pero Guatemala también. Y yo creo que a Guatemala le toca ciertamente enseriar el tema con una mayor agudeza, con una mayor asertividad, si tú quieres, y no creer más en cuentos de camino, sino ponerle el dedo a la herida. O sea que al final, independientemente que no hayas mencionado el producto, digamos, porque has mencionado otros productos, pero igual, el Cartel de los Soles, creo que platicábamos algo respecto al tema en cuanto a que si se logra el objetivo del gobierno de Estados Unidos al haber puesto pues prácticamente vigilancia en las costas de Venezuela, no podrán sacar algunas mercaderías ilícitas, pero que se activarán en otros lugares para mantener realmente la economía de ellos, porque los números no les cuadran. O sea, tienen que tener cierta cantidad de ganancias
dentro, aunque sean criminales. Completamente, esto es un negocio criminal, esto es una economía criminal, y yo lo decía de una manera un poco jocosa, si se quiere, en el sentido de que la junta directiva del cartel de los soles llamó a capítulo al presidente Maduro para decirle, bueno, a ver cómo van a ser los números, pero es porque a su vez los inversionistas en el cartel de los soles le están diciendo cómo vamos a llegar a los números cuando tengo a las flotas y a la armada norteamericana en las costas. Ahora, fíjate que yo creo que sería simplista pensar que todo este despliegue que cuesta aproximadamente, voy a dar algunas cifras, aproximadamente 400 millones de dólares, entre salarios, sueldos, combustibles, en el tema de ciberseguridad e inteligencia se gastan unos 30 millones de esos 400, la verdad que no es ni tanto, te pones a pensar en eso, pero en todo caso este despliegue va mucho más allá del tema político, va mucho más allá del tema de si hay que cortar ya el régimen madurista o no. Esto es un tema que es mucho más complejo, que hay que entenderlo en el marco de la política arancelaria de los Estados Unidos, de lo que ha significado, por ejemplo, el incremento del arancel en cobre en Chile, o al cobre chileno, cómo esto desestabilizó de alguna manera la logística de ese commodity en los Estados Unidos, favoreciendo el mercado europeo, qué está pasando con la minería ilegal que viene de Perú y de Brasil, especialmente el oro ilegal. Todo esto para decir que no nos enfoquemos solamente en narcotráfico, uno. Dos, no nos enfoquemos solamente en el tema de del régimen, de los regímenes políticos que han llegado a denominarse narcoestados. No es solamente eso, Carlos. Yo creo que sería muy simplista de nuestra parte obviar todo lo que la cadena criminal, la cadena logística de una economía criminal significa. La moneda dura de estas economías son el contrabando de cigarrillos, alcohol, combustible, medicamentos, oro. Dependiendo de cuál es la necesidad del mercado, unas suben y otras bajan. Pero sin duda esa es la moneda dura del cartel de los soles, del clan del Golfo, de Jalisco Nueva Generación, etcétera, etcétera. O sea que se utiliza el tema de los narcóticos como una fachada, diríamos. Bueno, eso es lo más importante. Y mientras persiguen la droga, ellos están prácticamente pasando, como bien decís, con la moneda dura que son los otros productos. Sin duda alguna, no tengo la menor duda de esto. Cuando yo personalmente apoyo las campañas de las fuerzas navales, gracias a la invitación de la honrosa Armada Nacional Colombiana, en las campañas contra narcotráfico, siempre mi impulso ha sido a que convirtamos esa experiencia y esa logística de lucha contra el narcotráfico en lucha contra el comercio ilícito, porque lo que tiene que terminar de comprender la autoridad y las agencias de la ley y el orden es que el tema del comercio ilícito, el tema del contrabando, no es un problema solamente del titular marcario, del dueño de la marca, no. Claro, hay un problema de propiedad intelectual, obvio, cuando hay falsificaciones, etcétera, pero es mucho más profundo que eso, porque el cartel se está financiando con el producto del comercio ilícito. Como bien lo dijiste, es muy apetecible desde el punto de vista noticioso el fentanilo, la droga sintética, la cocaína, etcétera, pero las ganancias de estas organizaciones no está allí. La ganancia está justamente en esas otras monedas duras. O sea que es interesante, porque realmente hemos estado como engañados y con un velo ahí y todo apunta a ello. Pero bueno, eso lógicamente en primer lugar lo tenés más claro por tus estudios, por tu experiencia, y quiero apoyarme un poquito en ese tema de tu experiencia en función de vos viste cómo el régimen de Chávez, siendo vos venezolano, sí, fue cambiando, cómo llega, digamos, con piel de cordero, y pues prácticamente va convirtiéndose en el lobo que al final terminó siendo. Entonces esa parte, ese proceso es interesantísimo que nos lo contaras, porque es como cuando tuve la oportunidad de conocerte ya hace algunos meses y vos dijiste, vengo del futuro. Sí. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y fue cuando te hablé y dije, a ver, ¿cómo estamos con este tema? En esa parte, a ver, contanos, decinos
sin ningún miramiento la cruda y descarnada verdad de lo que nos puede pasar si no nos ponemos las pilas con un gobierno que realmente no está buscando la democracia, sino que es una cuestión de boca, pero en las acciones lo vemos. Y máxime cuando tiene identificación y respaldo de esos gobiernos que sabemos perfectamente que son socialistas. Completamente, completamente, Carlos. Fíjate que a finales de la década de los 90, yo en ese momento estaba siguiendo unos estudios en los Estados Unidos, y era el momento en el que estaba justamente la campaña presidencial de Hugo Chávez, ¿sí? Y yo, no te puedes imaginar cuántos correos, cuántas comunicaciones desde los Estados Unidos yo enviaba a mis colegas conocidos y decía: no crean en ese discurso. Y no crean en ese discurso porque un personaje que haya sido capaz de dar un golpe de Estado, un personaje que haya sido capaz de utilizar los recursos públicos para desestabilizar al gobierno de turno, no puede, por más que haya tenido un indulto político y todo el cuento, no puede dirigir honrosamente los rumbos, el destino de Venezuela. Por supuesto, yo no tuve éxito en mi campaña. Hugo Chávez llega al poder lleno de, desde el primer momento, de contradicciones. Ahora, fíjate, yo quiero aterrizar un poquito el informe del Banco Mundial de abril de este año, en donde sobre los temas de delincuencia organizada nos resalta cuáles son los grandes retos, ¿no? Y esos grandes retos que señala el Banco Mundial son para mí, sin duda alguna, y yo agrego otros tres que lo decía esta mañana en la reunión, en el conversatorio, en la Cámara de Industria, esos tres grandes retos: pobreza, desigualdad, corrupción y narcotráfico, digamos, que lo plantea el Banco Mundial en abril de este año. Yo le agrego el abuso de las instituciones democráticas, yo le agrego la falta de coherencia de políticas públicas, esto que tú llamas el engaño o no querer ver o taparnos un ojo en los puertos, en las aduanas. Todo esto para decirte que si nosotros tenemos el caldo de cultivo perfecto para que un personaje cualquiera venga con unos cuentos de caminos a ofrecer que va a eliminar la pobreza, la desigualdad, todo este cuento que, obvio, es sensible a nuestras comunidades, le van a creer el cuento. Y en el sistema democrático, las elecciones la ganan a partir de los votos. Digamos que no ha habido una manipulación de la elección, etc. Quiero decirte otra cosa. Entonces, cuidado Guatemala, cuidado guatemaltecos con creer en cuentos de caminos. No hay salidas fáciles ni a la pobreza ni a la desigualdad, que me consta, de nuestras comunidades. Solamente con el trabajo serio, con el apoyo del sector privado, con los que saben lo que cuesta producir un peso, un quetzal, un dólar. Esos son los que efectivamente deberían tener la oportunidad, y no se trata aquí de hacer de proselitismo político ni mucho menos, pero te lo digo con conocimiento de causa, son los hacedores del país. Te voy a dar otra cifra. Al comenzar el presidente Petro en Colombia en el 2022, de más de 1000 municipios, 1000 y tantitos municipios que tiene Colombia, se decía, por lo menos cifras más o menos oficiales, que 100 y tantos municipios estaban tomados bajo el control de los grupos irregulares, disidentes FARC, ELN, tú sabes, gaetanistas, todos los distintos grupos que operan, porque son más de uno. Eran 130 y tantos municipios en el 2022. Hoy en Colombia, más de 600 municipios están en manos de los grupos irregulares. Entonces, cuando nosotros estamos a la vuelta de una campaña electoral, de una elección presidencial en el 2026 en Colombia, no me vas a decir tú que no es preocupante que nosotros tengamos en un sistema democrático el control de más de la mitad de los municipios de Colombia en manos de grupos irregulares, por favor. Bueno, aquí hay otra cosa interesante en esto que nos acabas de mencionar, porque también he de contarles que Víctor salió de Venezuela, se fue a Colombia,
me imagino que por el régimen que estaba ahí, fue caer al otro régimen. Interesante, ¿verdad? Entonces, Paradójico, o sea, paradójico. Pero bueno, eso de alguna forma te ha fortalecido en función del conocimiento. Sí. Ahora, regresemos un poquito a Venezuela, porque me interesa muchísimo algo que platicamos en alguna ocasión y que me lo refrescaras y que por favor se lo dejáramos aquí a nuestros televidentes. ¿Cómo es que el sector privado en algún momento cree en los cantos de sirena de Chávez, lo apoyan y después los esquilma? Claro, porque es que ese discurso aparentemente apetecible, incluso para sectores privados que dicen este personaje o esta personaje, porque hay que hablar ahora en el tema de la diversidad y la inclusión, lo digo seriamente, la verdad, porque ya tú lo ves en distintos representantes políticos de nuestra región, le creen el cuento y creen que él no va a ser tan malo como lo que ya existe y que les va a dejar operar. Les va a dejar operar significa que más temprano que tarde los expropió, les empezó a exigir una serie de conductas contrarias a los valores democráticos, contrarias a los valores de transparencia, contrarias a los valores de prevención del soborno y de la corrupción, y querer actuar a la libre. Y querer actuar a la libre significa estar no apegado a la regla de derecho, sino efectivamente querer hacer. Y claro, los empresarios atrapados ya en un régimen presidencial, pues no hallaban poco cómo salir de la trampa. Y tú sabes, aquí también quiero dar un mensaje que se lo he dicho mucho a mis colegas colombianos, y yo como colombiano también de nacionalidad, porque yo adopté la nacionalidad colombiana por decisión. Fíjate que son los distractores. Le digo, tengan mucho cuidado. Que es que le van a cambiar al escudo de Guatemala estas florecitas blancas, las vamos a poner florecitas verdes. Y entonces toda la sociedad se vuelca a esos distractores de un cambio en los colores del escudo, una pretendida reforma en que sin el currículum de la educación van a meter Y o Z. Y mientras tanto, estos representantes del actor criminal te va metiendo la reforma que realmente quiere meter. ¿Y cuál es esa reforma? Ataca el aparato de justicia, ataca el aparato legislativo para seguir en una especie de fachada de legalidad, y esas son las verdaderas reformas, esos son los verdaderos cambios a los que uno tiene que prestar atención. No quiere decir que lo otro no sea importante, pero que no nos distraigamos del fondo. Como siempre decíamos, a Venezuela se la fueron metiendo entre gallos y medianoche, mientras la persona creía que estaba en la reunión formal de la Asamblea Nacional, el Congreso nuestro, resulta que entre gallos y medianoche aprobaban y pasaban, mejor dicho, todas las normas. Entonces, claro, se presentaban ante la Unión Europea, se presentaban ante los americanos con una fachada de legalidad, pero todos bien sabíamos que eso no tenía de legal absolutamente nada. Y en función de ese... Mira, hay un video muy viral donde Chávez va caminando por una calle que no sé, pues me dirás por dónde, y entonces voltea a ver y expropiese. Y un amigo venezolano que también vi en Guatemala me decía, lo que expropió eran de ciertos personajes que lo habían invitado a comer ahí mismo en esos mismos edificios, en esas mismas casas, y después les expropia. Eso ocurrió en el centro de Caracas, entre la Plaza Bolívar y las calles aledañas a la Plaza Bolívar, y efectivamente él se paseó con el esquema de seguridad con algunos representantes del Consejo de Ministros, y fue en esa muy famosa lo que yo siempre llamé, ¿no?, el dedo del príncipe, ¿no?, el dedo, ¿no?, exprópiese, tráigame el cafecito, ¿no?, ese dedo que es tan pernicioso en el uso del poder. Cuando uno mira y revisa, tú lo has hecho porque también eres un estudioso, las figuras políticas claves de la historia de la humanidad, tú te das cuenta que el que efectivamente marca una diferencia y una pauta no tiene que hacer un abuso del poder, ¿sí? No tiene que sentirse, digamos, engloriado por el uso del poder. Entonces, cuando yo veo estos deditos que van y vienen, yo digo, ay, no, aquí sencillamente no podemos estar en bien. Mira que
que en estos días yo leía una reseña que le hacían al presidente de Colombia, al presidente Gustavo Petro, y le dije a mi familia, mira, Chávez decía patria o muerte. Mira lo que está diciendo Petro ahorita en este discurso, libertad o muerte. Pero es el mismo tono, el mismo speech, ¿no?, de representantes de los actores criminales. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice nuestro presidente. Habla de dignidad, pero no es necesariamente, ni siquiera se acerca, pues, ¿verdad? Pero sí es amigo de ellos. Y en este sentido, digamos, hubo algunos grupos empresariales específicos que obviamente han de haber apoyado en su campaña, creyeron que estaban, digamos, estaban pagando el derecho a picaporte, y igual se los zafó. Pero esta ilusión, esto es lo que yo quisiera que vos resaltaras, para que se lo podamos decir a nuestros empresarios, para que no se la crean, ¿verdad? Puede pasar, posiblemente me diga, este gobierno no lo va a lograr. No, tal vez este no, pero el próximo si logra. Y fíjate que mencionaste algo bien importante ahorita, voy a regresarme hacia atrás. Atacar las instituciones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Nosotros este año que viene tenemos que cambiar Corte Suprema de Justicia, tenemos que cambiar Tribunal Supremo Electoral, tenemos que cambiar Procuraduría, Ministerio Público, ya solo ahí, ya imagínate, y su obsesión es el Ministerio Público. Entonces, y por eso es que hoy ya se están haciendo movimientos para escoger ciertas personas que puedan influir en la toma de decisiones, en las comisiones de postulación. Entonces, esto, digamos, como que es un aviso de la intencionalidad, independientemente que él tenga o no hoy la posibilidad. Obviamente reelección no ha habido ningún cambio para que se pueda reelegir, pero están pretendiendo o serían querer repetir, que no sabemos con quién todavía. Esa es la intencionalidad. Entonces, o los detenemos ahora o algo va a pasar. Pero contárnoslo para que tal vez así nos da un poco de miedo. Y el contexto, Carlos, ¿tú crees que fue de gratis toda esta reforma del Poder Judicial en México? ¿Tú crees que de gratis ocurre que entre la presidenta Claudia y López Obrador haya habido toda esa jugada en el Poder Judicial? Para nada es de gratis. Lo que estaban buscando es precisamente tener a uno de los poderes, sino el poder fundamental, que es la administración de justicia, bajo el control de la organización criminal. ¿Tú crees que fue de gratis que en Ecuador, yo no sé por cuántos años, no había Tribunal Supremo de Justicia? No había un Tribunal Supremo de Justicia. Eso no es de gratis, porque efectivamente el Ecuador de Correa no quería a la máxima autoridad del Poder Judicial. ¿Creen que fue de gratis? Esto lo viví yo en Venezuela, cuando se cortó por más de 3 años el Tribunal Contencioso Administrativo, que después de la Corte Suprema de Justicia es la entidad encargada de juzgar al Estado. Eso se eliminó y nosotros seguíamos funcionando. Digo funcionando porque pues nada, la gente iba al mercado, la gente iba al colegio y tal, los niños, pero en realidad no, todo esto tiene un plan. Esta gente llega para quedarse. Yo creo que mis colegas colombianos, aquellos pues que tuvieron de buena fe el apoyo a un proceso de paz, de darle cierta participación política a los personajes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tuvieron quizá incluso hasta de buen ánimo hacer esto de la paz total, se dieron cuenta de la enorme equivocación que ha sido darles el espacio político, darles el control de las instituciones del Estado, porque esta gente una vez que entra para quedarse. Entonces sí, muy probablemente el presidente de Colombia salga en las elecciones del 2026, pero como yo le digo a mis amigos colombianos, y lo digo con mucha responsabilidad, no es el señor presidente Gustavo Petro, es el petrismo y lo que significa el sistema Petro. No era Hugo Chávez o Nicolás Maduro, es lo que significan esos sistemas una vez que penetran y una vez que los dejamos pasar. Entonces, señores empresarios, sean
responsables porque en sus manos está efectivamente la economía y el futuro del país. Ustedes son la fuente de ingresos, ustedes son los que dan empleos, ustedes son los que saben cuánto cuesta una nómina, ¿sí? Importar, exportar los productos, es decir, ustedes son los que se están viendo en esto. Entonces no se pongan a creer en cuentos de camino, Carlos, con todo respeto. No, por supuesto. Y aquí hay otra cosa interesante que, bueno, ya que estabas mencionando los regímenes, ahí está el más famoso, el de Lula, pues, ¿verdad? Que aún estando preso, regresa y ahí está hoy y tienen el foro de Sao Paulo y nadie se oculta ante ese foro y siguen haciendo cosas y lo estamos viendo, pero creemos que podemos controlarlos. A mí no me van a decir nada, yo los tengo ya platicaditos, pero no funciona así. Y lo que parece a veces un poco paradójico es cómo siguen funcionando los países. Es como que si fueran dos Brasil, el territorio de Brasil, pero en realidad hay como dos realidades conviviendo. La realidad esta política de un Lula da Silva encargado de permitir que todo lo que tenga que ocurrir bajo los designios del Foro de Sao Paulo siga ocurriendo, ¿verdad? Bueno, tú sabes, yo en estos días investigaba porque quería entender el impacto de la Operación Caribe Sur del gobierno de los Estados Unidos, cuánto tiene Brasil comprobado en tierras raras. Tierras raras son minerales, mi querida audiencia, que se utiliza, entre otras tantas cosas, para armamento, ¿sí? Y son toda una categoría de minerales raros que pues tienen unas ventajas importantes para la producción de armamento. No estamos hablando del litio, ni estamos hablando del uranio, no estamos hablando de otras cosas distintas. Brasil tiene 21 millones de toneladas métricas comprobadas de tierras raras. Entonces no me digas tú, no me digan ustedes que no es un interés estratégico de estos actores criminales tener efectivamente ese control en Brasil. Y por eso el despliegue, que claro, comparativamente con otros despliegues de defensa y seguridad de los Estados Unidos puede ser menor en cuanto a números, sí es muy importante para mandar el mensaje a una Guyana, a un Ecuador, a un Chile, a un Brasil. No quedemos solamente con el cuento de que este es el tema de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro puede ser un efecto colateral de todo porque es muy visible. Es muy, tú sabes, es muy propagandístico si se quiere, porque claro, Venezuela tiene décadas en esta jugada y es muy boom la propaganda, pero es mucho más profundo y ahí yo sí creo que no dejemos que en Guatemala existan varias realidades ocurriendo, que el país siga funcionando y mientras tanto se van cogiendo efectivamente el control del territorio, el control de las instituciones y finalmente el control de la sociedad. Y lo digo con dolor, Venezuela tiene más de 8 millones de migrantes a la fuerza, es decir, casi la tercera parte del país tuvo que salir del país porque no podía convivir con un estado criminal, punto. Y ahí, aquí me recuerdo también que alguien me dijo hace poco, ¿vos crees que nuestro presidente tenga esa capacidad, pueda hacer eso? Entonces le digo, yo estoy de acuerdo en que no. Si el caso es que te diga, yo no voy a decir que el tipo es inteligente y que lo va a poder hacer, no. Pero bien lo decías anteriormente cuando la junta directiva llama al capítulo de Maduro y le dice, bueno, mire pues, y esto es lo que yo he repetido, a ver, está el Foro de Sao Paulo que va a atender a alguna subjunta directiva, ellos son parte de toda esta red criminal, sí. Y entonces nuestro presidente es prácticamente un peón de ese grupo, hace parte el que va a hacer, claro. Y todos le van diciendo, mire, ahora aquí, ¿por qué se reúne recientemente con Sheinbaum? Y hablan de un tren que no va a pasar nunca. Eso se los juro que no lo va a hacer este gobierno ni el siguiente. ¿Por qué? Pero yo no los puedo firmar ahorita y van a ver que no va a pasar. Porque casualmente, además, un día después de la reunión, el tren se descarrila, ¿verdad? Un tren de alta seguridad y además de ello en el que se ha gastado cualquier cantidad de millones de dólares y que no va a llegar acá. Pero es un distractor, ¿no? Claro. Es una... mire, para la gente ignorante tiene el apoyo de México. Claro. La presidente Sheinbaum está ahí.
llega, se reúne con Petro y... O sea, explícanos eso, porfa, para que... Ya que si yo lo digo no me lo cree, pero si lo decís vos tal vez... Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Un poco ese refrán de las abuelas. Obvio, y yo no me puedo, digamos, eh, meter en asuntos de política y de gobierno, ni de Guatemala, ni de ningún otro país, porque bueno, uno tiene que partir de ese respeto, uno, y dos, de la humildad en el sentido de lo que uno conoce y no conoce. Ahora, cuando empiezan estos distractores como el tren o como algunas reformas que sabemos que no van para ninguna parte, tenemos que ponerle el ojo, Carlos, y los empresarios y los industriales de este país tienen que entender que no va a haber tregua con ellos. Si ustedes le dan el espacio para que entren y se instalen los actores criminales, que es lo que están buscando, tener ese apoyo, ¿verdad? Una vez que les dejes la entrada, difícilmente vas a poder, salvo a golpes, que es lo que están esperando un poco en Venezuela, salvo a golpes, terminar sacando a alguien que haya entrado por la vía democrática. Y las contradicciones entonces de hasta dónde esto es intervenir, hasta dónde esto viola las reglas del derecho internacional público, y mientras tanto familias enteras se van desvaneciendo. Yo te digo, yo vuelvo a la realidad de la atomización de la sociedad venezolana. Ustedes para Guatemala quieren que efectivamente se atomicen sus familias, que sus familias efectivamente una termine en Australia, otra termine, no sé, en la República Dominicana por estar un poquito más cerca, y otra tanta en la Florida, en Estados Unidos, qué sé yo, cuál vaya a ser el destino finalmente. Yo creo que es terrible ver esa atomización de nuestras familias y de nuestra sociedad, pero que ocurre precisamente por darle el espacio a estos actores. Ahora, yo no subestimo, tú sabes, y por eso no caigo en creer estas historias. No, es que no tiene una capacidad intelectual, es que Maduro no tiene la capacidad intelectual, es que el señor Gustavo Petro no tiene el discurso ni la popularidad. Señores, señoras, una vez que estos personajes han llegado allí, algo deben de tener para que la junta directiva de Jalisco Nueva Generación, del Tren de Aragua, del Cartel de los Soles, de la Mara Salvatrucha, de la M18, tú sabes, para que ellos estén allí. Ellos no están allí de gratis. Te lo digo con el corazón en la mano. Ellos han, sobre otros muchos candidatos, esto es como un empleo. Esto es como un empleo. Y entre esas hojas de vida, digo, esta persona. ¿Ustedes creen que cuando fallece Chávez en La Habana, Cuba, el único candidato a sucederlo era Nicolás Maduro? Yo no creo eso. Y la gente me lo ha comprobado, ¿no? Habían 300 personas más en la lista para ser el sucesor de Hugo Chávez. Pero termina siendo Nicolás Maduro por alguna razón. Termina siendo Gustavo Petro por alguna razón, termina siendo Lula da Silva por alguna razón, ellos termina siendo la presidenta Claudia Schiffer por alguna razón. Esto no es gratis, Carlos, esto no es gratis. Estabas diciendo eso, yo estaba pensando en el caso de Maduro, sabiendo su escasa preparación intelectual, y además la demuestra cada vez que habla y dice cada barrabasada. Ese era el candidato ideal, al que podía manejar, al que le tenían que subir el ego y que iba a defender la posición que él tiene porque sabía que no la podía haber tenido de otra forma. Esa es una tesis y tiene asidero, pero estaba yo hace un par de semanas justamente en Miami reunido con otras personas y me decían, mira, de los diplomáticos más interesantes que ha tenido el continente, incluso cuando fue canciller, fue Nicolás Maduro. No confundamos que no tenga una formación, digamos, la tradicional, académica, que no se haya graduado en Oxford o en Harvard o en cualquiera, tú sabes, en el MIT. No confundamos el hecho de que no haya tenido una formación, digamos, formal, académica, al talento natural que como diplomático y como conocedor de la estrategia y de los disparadores de los momentos necesarios pueda tener un personaje como este. Que cada barrabasada que uno escuche no tenga
una intencionalidad, una audiencia. Entonces, cuidado con subestimar a nuestros personajes, porque repito, no de gratis. Y no solamente sí, puede que sea uno de los requisitos en la selección de perfiles. Ah, no, este perfil sí, este perfil es manipulable, por decirlo de alguna manera, o este perfil se adapta a la cultura corporativa de mi cartel. Este es perfecto, sí, para hablar en términos un poco de selección de personal. Puede ser, yo estoy seguro que sí, que han habido todos estos elementos, pero de nuevo, una persona no se sostiene en el poder por ser precisamente torpe. Bueno, también esa puede ser la garantía para mantenerlo. No, yo creo que sí, aquí como no tenemos realmente, o a nadie ha hecho un estudio específico, sino esto, como bien decís, son tesis, ¿verdad? Sí. Entonces a alguien se le ocurrirá decir, no, pero es que el tipo aquí o allá, lo que sea. Pero al final, yo creo que la conclusión más importante es esa. Por algo está ahí. Sí. Por algo lo han Sí. sostenido. Sí, sí. Y en este tema, rápidamente ya vamos a ir terminando nuestro programa, quisiera hacer digamos, cómo es posible ese nivel de conciencia y de doble moral muchas veces, porque por ejemplo, si Estados Unidos hoy atacara a Venezuela, entonces muchos países se van a poner en contra de Estados Unidos porque está perjudicando los derechos humanos de los venezolanos. Algunos gobiernos se han pronunciado en contra de Maduro precisamente por el tema de los derechos humanos. O sea, se justifica que se haya quedado tanto tiempo, y sobre todo en la última elección, donde está probado y comprobado que hubo un fraude descomunal para mantenerse. Eso afectó a todos los venezolanos, pero eso la mayoría de la población o los países no lo critica como tal. Pero ahora si aparece Estados Unidos queriéndolo arreglar, obviamente se va a llevar la peor carga, y por eso es que no lo quieren hacer. Entonces, esa es parte como función del mundo. Bueno, yo creo, tú sabes, en el libro, y quizás también para como vamos cerrando, en el libro, en el último libro que presentamos hoy en la Cámara de Industria y que hemos estado un poco, digamos, ofreciendo nuestra investigación, los nuevos desafíos de las economías criminales, estudios de casos latinoamericanos, porque eso fue lo que se nos pidió, el primer libro que tú conoces y lo presentamos en uno de tus programas, se nos pidió que hiciéramos el estudio de casos. Bueno, allá hay una introducción que a mí me gusta mucho del rector de la Universidad de Naciones Unidas para la Paz, de Francisco Rojas Aravena, que habla de la diplomacia de segundo carril o de segundo canal. No porque sea peyorativo hablar de segundo carril o segundo canal, sino para decir precisamente cómo hoy las falencias del sistema multilateral, es decir, lo que nosotros vemos con mucha decepción en ocasiones en las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos, en las resoluciones de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que uno tú sabes, uno se decepciona porque uno quisiera algo más contundente. Pues lo que yo, como de manera positiva, quiero dejar en este programa es que a la par de, sí, este desgaste natural por los temas de la humanidad, del sistema multilateral tradicional, Naciones Unidas, OEA, para hablar solamente de dos, se está de alguna manera viendo complementado por la diplomacia de segundo carril. ¿Y qué es esa diplomacia de segundo carril? Son estos encuentros de alianzas público-privadas en donde se generan espacios de confianza para discutir estrategias de prevención e intervención de la economía criminal, por hablarte solamente de alguna de ellas. ¿Y cuáles son esos espacios? Bueno, se vende mucho la alianza público-privada, la cooperación multisectorial, y allí en esa diplomacia de segundo nivel están ocurriendo cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que apoyar una intervención militar, apoyar, tú sabes, un desapego a los valores y principios del derecho internacional sería un desacierto por parte de cualquier Estado, por más que tenga la fuerza económica y militar para hacerlo. Y yo creo que los Estados Unidos no se va a prestar para eso. Y por ello es que cuando yo analizaba la campaña o la operación Caribe Sur, yo decía, esto tiene una razón, o esto tiene unas razones de peso mucho más
con un mayor asidero que el solo hecho de poder ir a exigirle cuentas al régimen de Nicolás Maduro. La verdad, no lo veo así. Ahora, cerrando esta idea, yo sí creo, Carlos, que los regímenes y que las historias terminan acelerándose. ¿Hay un desgaste del chavismo-madurismo? Sí. ¿Hay una necesidad de diversificar el portafolio criminal? Sí. ¿Hay una transversalidad de otros actores que van viendo otros mercados? Como por ejemplo, se impresiona a la gente de lo que está ocurriendo en Chile y de la migración hacia la economía criminal en Chile por el cobre. Sí. Que la cereza del pastel fue lo ocurrido en julio del 2024 con las elecciones presidenciales de Edmundo González y María Corina Machado. Obvio, eso fue la cereza, porque ellos estuvieron, el grupo de María Corina y de Edmundo González, muy organizados para tener las pruebas, más allá de lo que pasa en televisión, de mira la calle está vacía, mira la fila acá, no, estén las pruebas de que efectivamente las elecciones presidenciales fueron ganadas por Edmundo González. Pues miren, óiganme, mejor dicho, y también pues sí, mírennos. Qué interesante, ¿verdad? Y hay muchísimas cosas más que pudiéramos platicar, pero ya vamos a tener otras oportunidades de poder conversar con el doctor Víctor Guerra, quien es abogado, y cuando dijo Oxford creo que me vino a mi mente que has estudiado en Oxford, ¿verdad? Entonces Maduro no, pero Maduro tiene el poder y ese es el problema. Habemos muchos que hemos estudiado un poco, tenemos algunas cualidades y habilidades, pero no pertenecemos a ciertos carteles, así es que la cosa está un poquito complicada. Pero sin embargo, la lucha hay que hacerla, porque al final eso es. Y una de las cosas tal vez más importantes de nuestro programa y la filosofía de Haciendo Cuentas es precisamente eso, hacer un conteo de tantas cosas que van pasando, que no hacemos nada, que nos quedamos callados y que algunos personajes quieren también decir, mire usted, no haga olas. A mí en lo personal me ha pasado muchísimo en las actividades en las que ando, quiero entrevistar a alguien, quiero entrevistar a X persona, y me dice, no, yo de eso quisiera no hablar mejor dejémoslo para despuesito. Obviamente les he dicho, bueno, voy a decir que no quisiste, no vas a decir que yo no quise, te estoy diciendo que después más adelante, igual nunca lo voy a hacer pues, pero quiero decirles esto y este es un mensaje contundente, o nos subimos todos al barco para salvar Guatemala, o simple y sencillamente algunos van a ver desde la orilla los que nos fuimos y algo va a pasar, ya sea que nos ahoguemos, qué sé yo, y los que se quedaron en la orilla no tengan pena porque el maremoto que les va a llegar ahí igual se van a morir. Así es que no queremos lógicamente ser premonitores de cosas que no quisiéramos que pasen y tampoco las estamos deseando, simple y sencillamente estamos visualizándola. Víctor, por favor, despedite aquí de nuestra audiencia con un mensaje final tuyo como venezolano, después colombiano y ahora viviendo en Miami buscando la libertad. Gracias, Carlos, para ti y para tu generosa audiencia, que sé que además es muy calificada, muy importante. No cedamos los espacios democráticos, los espacios económicos, los espacios educativos son nuestros. No dejemos que los actores criminales, que son bandas de violencia, de resentimiento, de economía criminal, se tomen a nuestras juventudes, atomicen a nuestras familias, porque como bien tú lo decías, Carlos, al final del camino, estos que terminamos saliendo por razones diversas de nuestros países, terminamos padeciendo la atomización familiar y tener que celebrar un cumpleaños por un Google Meet, por un Zoom o por quién sabe qué plataforma digital, termina siendo muy doloroso, muy triste, porque a todos definitivamente nos duelen nuestros países, nuestras casas, y yo no quisiera que Guatemala, que es un país que quiero muchísimo, se vea enfrentada a estas realidades. Muchas gracias, Víctor. Estimados amigos, muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Nos vemos en la próxima. Haciendo Cuentas con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.